Buenos días a todos. Hoy estamos a domingo 18 de junio. Estamos dando inicio con el tema 48, con el tema número 48. El domingo anterior habló el primo de una duda que tenía. Dijo que no entendía claramente y me leyó los 5 versículos de 1 Corintios capítulo 2, del versículo 1 al 5. ¿Me los puede volver a...? Primeros Corintios, Versículo 2, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. Bien. Casi estoy seguro que no la entendieron, ¿verdad? Les está llegando así como, ¿qué nos habrá querido decir Pablo? Vino, habló el Evangelio, venía con ideas X y dice que la sabiduría y su fe está fundada en el poder de Dios. Y hablan en general. Bien. Sucede que este fin de semana, estando en las redes sociales, vi un spot ahí donde pastores hacen el mal uso de la palabra. E incluso ellos mismos se disfrazan de superhéroes para jalar más audiencia. Lógicamente que el diezmo va a crecer, el dinero que entra a la congregación va a crecer, pero no estamos hablando de pastores pequeños, estamos hablando de pastores a nivel internacional, pastores de un nivel alto, disfrazándose del Chapulín Colorado, disfrazándose de Superman. Aquí el que está religiosamente centrado va a decir: qué bárbaro este pastor haciendo eso, criticando pues. Recordarán que la primera palabra que aprendimos en el antiguo arameo fue comer. ¿Sí? ¿Qué significa comer? Hablar, verbalizar. Entonces cuando aprendemos que comer es estar hablando y vemos que Dios nos dice que la oración y el ayuno son fuertes, la oración y el ayuno. El ayuno es no comer, es no hablar del prójimo. ¿Sí? Así que si nosotros empezamos a criticar a aquellos pastores y les estamos sacando sus errores, estamos comiendo, estamos haciendo lo no correcto. Dice un pastor en una parte final, dice: es que ellos hacen estas cosas porque no conocen la palabra de Dios, no han recibido la revelación, no han recibido el entendimiento de la palabra. Por eso es que hacen estas cosas. Y todos esos miles de seguidores que tienen es porque tampoco conocen la palabra. ¿Por qué? Porque no hay quien se las enseñe. No han recibido revelación. Así que si algún personaje en un futuro nos llega a ver, porque esto va a andar en las redes, también en las redes sociales, no es crítica, pero sí es un consejo. Estudien la palabra, busquen la revelación, para que no anden haciendo esas cosas, hombre. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego, los dos van a ir a caer a un mismo hoyo.
Es necesario que estudien la revelación para que el que entienda y le llegue la luz pueda ofrecer la luz a otro que anda en oscuridad. Dice Cristo, dice, y amaron más las tinieblas que la luz. En Juan nos dice, ¿verdad? Amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, no se trata de que critiquemos. Bien, estaba aquí localizando lo que me está diciendo. La cita 1 Corintios 2, versículo 1 dice, así que, hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios es la revelación que él recibió. Si él tuvo testimonio de Dios, recibió la revelación. Dice, cuando fui a vosotros a anunciarles la palabra de Dios, porque la había recibido, está hablando Pablo. Dice, no fui con excelencia de palabras de sabiduría humana. No iba con ideas propias. No iba vestido del Chapulín Colorado ni de Superman. Él iba con la palabra que había recibido en revelación. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. O sea, no me importan los chismes, dijo. No me interesan los chismes. Si aquel se disfraza del Chapulín Colorado, de Superman, de Batman, no me importa. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, sino la palabra de Dios, porque él la estaba recibiendo en revelación, el entendimiento. Dice, los chismes no me interesan. Como luego dice la palabra, dice, aquel que se fije en la paja en el ojo ajeno, sáquese la viga que trae en su propio ojo. O sea, si se está fijando en la carnalidad ajena, quite la carnalidad propia para que pueda ver bien al prójimo. Recuerden que el segundo grande mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, el que cumpla con esto está cumpliendo con todo. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, sino a la palabra de Dios. Y a este crucificado. Ya sabemos que la crucifixión da inicio en el momento en que espíritu, alma entran al cuerpo que es Cristo Jesús. Esa es la crucifixión. Estamos en un cuerpo mortal. Es el inicio de la gran tribulación. Es el inicio de las aflicciones carnales. Ya lo hablamos eso muy ampliamente en temas anteriores. Entonces, me propuse hablarles de la crucifixión. Por eso Pablo salía, predicaba las palabras o la palabra de Dios y les daba el conocimiento de que todos somos un espíritu, un alma, una mente en un cuerpo que es Cristo Jesús. Esa es la crucifixión. Y dice, y los llevaba condenados, encarcelados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les daba el conocimiento y la revelación de que estamos juntamente crucificados. Nosotros, espíritu y alma, con Cristo Jesús. ¿Queda claro? Bien. Dice el 3, y estuve entre vosotros con debilidad en carne, mucho temor y temblor, mucha sabiduría. Recordarán que tuvimos un tema donde hablamos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí? Y lo vimos como en unos 20 versículos. El temor de Jehová o el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Pablo nos dice, y estuve con mucho, no dice poquito, aplica la palabra mucho, temor y temblor. Está hablando que traía la revelación. Estuve en la carne, pero con revelación. La debilidad es la carne. ¿Sí? Por eso dice, bástate mi gracia, porque es en la debilidad, es en la carne donde se perfecciona mi poder. ¿Sí?
En la carne es donde se nos perfecciona el amor de Dios. El amor de Dios se está perfeccionando a través de la palabra, pero en la carne. En la medida que nosotros saquemos todo temor, va a ser que se está perfeccionando Dios en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice el 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, no salieron de mí, de mi mente, dice Pablo. Salieron de la palabra de Dios escrita con revelación. ¿Sí? Acuérdense que Pablo ya recibió la palabra escrita, porque no la escribió él, la recibió escrita. Y nos da la revelación. Pero también nos la sigue dando en parábolas. Todo es en parábolas, en metáforas, en alegorías. ¿Por qué? Porque la carne, en este caso, no es la que recibe la revelación. La revelación la recibe el Espíritu. Ya estamos conscientes de que no es a través de la carne. Gente se pregunta, ¿por qué usted sí recibe revelación y nosotros no? Yo creo que sería bien fácil contestarles. Cuando usted esté dispuesto a vender, sacar sus bienes para ponerlos por práctica, a sacar adelante un propósito en el cual se beneficie gente, ustedes también les van a recibir revelación. Yo creo, en fin, yo estoy canalizando mis recursos para que esta palabra se dé a muchísima gente. No está bien que yo lo diga por este medio, pero ustedes que me conocen saben que yo estoy ubicando mis recursos para sacar adelante esto. En fin. Y luego dice aquí, el 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, para que su fe no siga a gente. Gente dice, yo pertenezco a tal religión, yo soy de tal religión. Y ahí están entre las religiones pugnando una contra la otra. Aquella está mal, pero no se trata de eso. Ya les dije desde un principio, todas las religiones son buenas. Porque todas les enseñan el conocimiento del pecado. En todas se está aplicando la ley. Y todas siguen allí, hasta el punto en que ellos dejen de aplicarse como carne y pasen al segundo nivel, que es espiritual. ¿Sí? Ok, primo. Nos quedamos hasta el 5, la vez anterior. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el poder de Dios es a través de su palabra. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios y la aplicamos, creyendo que Dios va a resolver, por fe, lo estamos trabajando. Y ya está trabajando. Cuando duda, no está trabajando. Se deja de trabajar. Bueno, el 6, ¿qué dice, primo? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Ok, cuando hablamos de este siglo, estamos hablando del tiempo. Mi siglo es desde que nací yo hasta el día que yo muera. Por eso Dios, la eternidad de Dios es por los siglos de los siglos, de las vidas. El siglo se refiere a la vida carnal, porque si lo aplican de otra manera se van a confundir. El siglo se está refiriendo al periodo de vida carnal. ¿Qué más sigue, primo? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Ok, la sabiduría oculta va a ser oculta para el que no recibe revelación, el que va a ver las cosas conforme a la carne. Para el que recibe revelación, ya va a dejar de ser sabiduría oculta, va a ser revelación. Por eso
Cristo Jesús es revelación. Sí. Y luego, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. antes de que yo naciese, Dios ya había destinado, porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo sabe. Por eso, conforme a la buena voluntad de Dios, Él está actuando. Cuando nosotros brincamos a la agradable voluntad de Dios es cuando nos aplicamos en fe. Pero es cuando nos aplicamos, no cuando decimos que nos aplicamos, sino cuando hay obras. No porque yo las diga van a ser obras, no, las obras deben ser. Y es cuando la revelación llega clara. Y gente no va a necesitar que yo les esté hablando. El Espíritu se va a encargar de darles a ustedes la revelación. No van a necesitar que yo esté presente. Sí, pasemos al siguiente. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Perfecto. La ignorancia de este siglo ya crucificó a un hombre de carne y hueso, ya lo crucificaron en una cruz, por ignorancia, porque ellos creen que así fue. Por eso cuando la revelación llega, el que recibe la revelación se da cuenta de que nunca hubo un tal hombre al cual se le pudiese crucificar, porque Dios es inmortal y Dios es invisible. Entonces, si algún príncipe, si algún hijo, porque el rey es Dios, el príncipe es el hijo del rey, si algún hijo, si algún príncipe hubiese conocido la revelación, no hubiese crucificado la palabra, porque realmente no se puede crucificar. La ignorancia del pueblo, la ignorancia del mundo ha hecho que crean que se puede crucificar a Dios, cuando no puede ser posible. Necesitan traer en sí mismos, tener la revelación de la palabra para que se den cuenta de que no pueden matar a Dios y menos crucificarlo. ¿Sí? Ok, sigamos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, antes bien, así como está escrito, cosas que el ojo no puede ver, ni el oído puede entender. Esa revelación es la que Dios tiene preparado a los que le siguen, a los que le aman, no a los que leen la palabra nada más. Porque los que leen la palabra se van a quedar así, atónitos, no saben qué. Pero a los que le aman son aquellos que siguen su palabra. A los que escuchan y obedecen. A los que escuchan y obedecen, los que tienen obras. Los que escuchan la palabra y la ponen por obra, esos son los que lo aman. Pero los que escuchan la palabra y no hacen obras. Hay gente que dice, yo voy a agarrar este dinero y lo voy a destinar a hacer esta obra. Analícenlo, analícenlo. Dios les provee ese dinero y llega ese dinero. Y no hacen aquella obra que estaban pensando hacer para Dios. La hacen para una obra propia. No pasa mucho tiempo para cuando la escasez llega a esa persona. Hay escasez en esa persona. ¿Por qué? Porque falló, prácticamente está robando a lo que prometió. Por eso dice la palabra, el que promete sea pronto a cumplir, porque Dios le da la provisión inmediatamente para que él pueda cumplir lo que prometió. Bueno, en fin, si ya les pasó, nada más desen un coscorrón y digan, lo voy a cumplir. Dice, Exactamente. Dice el 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ok, pero Dios nos las reveló. Dios nos dio a Cristo, Cristo es la revelación. Dios nos dio la palabra a nosotros. Nos las reveló a nosotros. Sí, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo?
por el Espíritu de Dios. Está con mayúscula. Por medio del Espíritu, Dios habla a mi espíritu. Y yo, si tengo oídos espirituales, voy a escuchar. ¿Sí? Dios habla a mi espíritu. Yo escucho y obedezco. Entonces Dios nos dio la revelación a nosotros. Luego, Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. o sea, el Espíritu de Dios conoce lo de Dios, conoce los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios, del Espíritu, son Él mismo. Mis pensamientos me conocen a mí, mi Espíritu me conoce a mí, porque son mis pensamientos. ¿Y luego? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén, sí. Luego, Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. amén. O sea, solamente el que recibe revelación sabe que la ha recibido. Solamente aquel que recibe la revelación sabe y entiende que ha recibido una palabra que no estaba en uno mismo. Solamente el que recibe revelación sabe qué es. Muchas religiones hablan, yo ya me convertí a Cristo Jesús, y no han recibido revelación. No conocen qué es revelación, nada más entienden la palabra revelación, pero nunca en su vida han tenido una revelación. Hasta que empiezan a recibir revelación se dan cuenta de qué es revelación. Así que si Dios nos dice, amen a su prójimo, no lo critiquen, eso tenemos que hacer. Que 2, 3, 4, 5 religiones que conocemos andan en la carne, pues hay que tratar de ayudarlos si podemos ayudarlos, si se dejan. Y si no, encomendarles a Dios, ¿verdad? Decirle a Dios, ahí te los encargo, Dios. Acércalos a que entiendan tu palabra, que dejen andar en la carne, que se dejen de todas las parábolas que luego conocemos desde el principio de la creación hasta hoy en día. Ahora Dios se está perfeccionando en nosotros en amor. Sí, se está perfeccionando en amor, no para que los estemos criticando, sino para que los podamos ayudar a futuro. Acuérdense que ustedes van a ser mi diezmo. Dice a Pedro, ¿verdad? Saca el primer pez y lo que salga de su boca va a ser tu diezmo y el mío. Bueno, ustedes van a ser mi diezmo, pero ahora ustedes se tienen que encargar de congregar a otros para que ellos sean sus diezmos. Si no, yo lo siento por ustedes, porque ustedes todavía no tienen que diezmar. Cuando ustedes tengan gente que estén diezmando lo que ustedes ya les enseñaron, entonces la palabra se va a multiplicar, como sucedió en las bodas de Canaán, que se multiplicó el pan, que es la palabra, se multiplicó el vino, que es la sabiduría, y se multiplicó el pez, que fueron los que se convirtieron a Cristo Jesús. Entonces, entendiendo lo que significan las palabras antiguas, conforme al arameo antiguo, ¿verdad? Es como vamos a entender las escrituras claramente. ¿Qué sigue, primo? Vamos a darle fin a Corintios, capítulo. Entonces, no hemos recibido el espíritu del mundo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Sí. Estamos hablando de la palabra de Dios, sin salirnos de la palabra de Dios. Luego, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente, no carnalmente, sino espiritualmente. Y para poder discernir las palabras espiritualmente, necesita usted estar entrado en lo espiritual, conocer la palabra de Dios. Conforme a Él habló hace 2000 años,
y en la región en que nace la palabra. Recordemos que de los judíos viene la palabra, pero hace 2000 años, no la palabra moderna, es la palabra antigua. Sí. Y luego, ¿qué dice el 15? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. De nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente. Si Él nos da la palabra en revelación, nosotros tenemos la mente de Él, porque Él nos la está dando a través de la revelación. Ya no estamos hablando por nuestra mente, ni por nuestras ideas, ni por nuestra sabiduría, sino por la revelación que nos está llegando. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una pausa y luego continuamos.